Estimados todos, sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta capacitación de activación conductual para la depresión. En la semana anterior, la semana 4, estábamos revisando la estructura y la programación de actividades para la activación conductual. Habíamos visto una serie de recursos que tienen que ver con la propia estructuración, es decir, la forma que ayudamos a los usuarios para que puedan estructurar y programar actividades, tomando en consideración algunas actividades o algunas de las acciones, como por ejemplo la frecuencia con las cuales las tareas pueden ser más efectivas para el propio usuario, la duración y la intensidad en la actividad para que sea la más efectiva posible para el propio usuario, los días, las horas en concreto que el usuario debería realizar la actividad, y si el usuario ha empezado a realizar las actividades por lo más pequeño, por lo más simple, es decir, ir de lo más simple a lo más complejo. Si es que el usuario ha identificado conjuntamente con el terapeuta actividades que probablemente son reforzadores naturales. Todo ello importante en la estructuración y la programación de actividades para activación conductual. Luego, es importante también la selección de actividades, es decir, aquellas acciones que se ajusten a los valores elegidos, que sean observables, cuantificables y en función a las partes más pequeñas posibles, es decir, fragmentadas en pasos más pequeños, para garantizar el éxito inicial en actividades programadas. Se recomienda entonces que esas actividades sean fraccionadas, sean fragmentadas en pasos pequeños y que vayan incrementándose paulatinamente, lo cual genera confianza en el usuario. Es más probable una mejor adherencia al tratamiento y una mayor disposición para actividades que luego sean más complejas o más desafiantes. Todo ello en función a la selección de actividades. También habíamos hecho alusión a algunos principios de la selección de actividades, la importancia que tiene monitorear las actividades elegidas y que mantengan una adecuada conexión con los valores elegidos por el usuario. Alentar la selección de actividades que se refuercen positivamente y quizá también descartar actividades que son sostenidas por refuerzo negativo, que no es lo más aconsejable. También señalamos entre los principios de selección de actividades que al inicio del tratamiento se prioriza el refuerzo más inmediato por sobre el refuerzo a mediano plazo. Luego habíamos puesto algunos ejemplos, entre ellos la confección de una jerarquía, y ese ejemplo estaba en función a contactar de nuevo a algunas amistades, por ejemplo. Para ello se planteaba hacer una lista de personas con las que se ha perdido el contacto, luego reunir algunos números de teléfonos de aquellas personas o los correos electrónicos, elegir a una o dos personas para poder contactar, elegir un día, una hora, una forma adecuada de contactar con ellas, hacer la llamada, enviar el correo electrónico o de repente usar contactos tipo WhatsApp, Messenger, etc. Invitar a la persona a un encuentro cara a cara para poder charlar, para poder tomarse un café, etc. Y luego elegir a otra persona, a otro amigo, con la misma finalidad. Entonces, lo que conviene hacer en esa confección de jerarquías es ir seleccionando, organizando actividades en graduación creciente de dificultad. Insistimos con ello, para ir de lo más fácil a lo más difícil. Durante este proceso las actividades se planifican, es decir, se especifican incluyendo en la plantilla el automonitoreo, momento en que se realizarán, es decir, frecuencia, día y hora que hemos señalado. Si corresponde, podemos incluir en la planificación el lugar, la duración o intensidad, es decir, durante cuánto tiempo se va a extender la actividad, cuánto esfuerzo va a requerir,
Hay que recordar que es recomendable empezar, nuevamente repito, con pasos más pequeños. Insisto en ello porque estamos hablando de usuarios que están atravesando por un episodio depresivo o porque ya tienen manifestaciones crónicas de la depresión. Además, también es importante conocer quiénes van a estar involucrados. Eso se establecerá a través de los acuerdos y cómo podemos evaluar o medir el logro o el éxito alcanzado. Esta planificación, entonces, como ya lo hemos señalado también, ayuda a poder romper la tendencia a actuar según el estado de ánimo. Hemos dicho una y otra vez que las actividades responden a un plan y no al estado de ánimo, no a cómo se siente la persona. Por lo tanto, hay que privilegiar las actividades que son reforzantes por sí mismas y que las metas deben definirse en términos de obtener determinados resultados y no en términos de evitar determinados resultados. La planificación, entonces, es clave y esta debe ser tan específica como sea posible, considerando todas las circunstancias que podrían incrementar el cumplimiento de la actividad. Al planificar frecuencia, duración o intensidad, hay que empezar con lo mínimo posible para asegurar su realización. Y las tareas tienen que ser graduales, porque de esta manera se ayuda al paciente a fijar metas realistas. Recomendable entonces comenzar con actividades que ya se estén realizando, eso también es importante, o bien actividades que se realizaban antes de estar en depresión y en principio solo ir incrementando la frecuencia o intensidad de esas actividades de acuerdo a cómo el paciente va avanzando o va realizando su propia adherencia, porque su motivación va a ir creciendo paso a paso. Es importante, repito, como ya lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, no olvidar la revisión del monitoreo cada vez que el usuario viene a la consulta. Revisar el monitoreo, en este caso con planificación de actividades. Es importante entonces que las actividades en la activación conductual no se realizan según el estado de ánimo, repito, sino según el plan trazado ya. Por eso se hace planificación de actividades. El tratamiento entonces funciona desde afuera hacia adentro. Es decir, comienza por la conducta para llegar a las emociones y no al revés. Esto es en resumen lo que se trató en la sesión 4. En esta sesión, la sesión 5, con la cual vamos a finalizar, trata acerca de los acuerdos, los procesos y dificultades y además el mantenimiento del proceso. A menudo entonces los pacientes con depresión experimentan dificultades lidiando con su entorno social inmediato. Las personas cercanas al paciente suelen querer ayudar, pero en ocasiones terminan reforzando conductas de naturaleza evitativa. Por ejemplo, ignorando los incumplimientos o haciéndose cargo de las responsabilidades del paciente. Quizás en otras ocasiones los pedidos de ayuda de los pacientes son poco efectivos, ya sea por imprecisos o por estar mal dirigidos. Los acuerdos entonces permiten que el paciente utilice de manera más eficaz los recursos de su entorno social, permitiéndole al paciente o al usuario llevar a cabo actividades importantes, actividades agradables, y volviéndose más independiente con su entorno social a mediano y largo plazo. De acuerdo con la lámina 5, los acuerdos tienen diversos usos, entre ellos guiar a los usuarios a pedir ayuda de manera adecuada, incluir a personas significativas de una manera útil y eficaz que refuerce conductas saludables, fomentar la independencia del usuario por medio de volverse más eficaz al solicitar la ayuda. Al trabajar sobre acuerdos, es importante y es necesario especificar lo siguiente: la actividad sobre la cual se buscará ayuda, la persona o las personas que van a estar involucradas en dichos acuerdos, y de qué manera la persona elegida
o las personas elegidas van a poder brindar la ayuda. ¿Cómo es que se va a pedir la ayuda? El pedido concreto debería de incluir qué es lo que se quiere lograr y cómo es que se puede ayudar. En la lámina 7 vemos los usos que van a tener los acuerdos. Incluir a personas que sean significativas de una manera útil, pedir ayuda de forma efectiva, es decir, de manera directa y de manera clara, precisa, puntual, fomentar independencia a mediano y largo plazo. En función a lo señalado, en esta sesión, conjuntamente con el usuario, se van a trabajar algunos elementos claves, recordando que es muy importante revisar la tarea, es decir, el monitoreo diario con planificación de actividades para luego poder hacer la introducción del registro de acuerdos. La revisión de tarea en esta sesión incluye algunos elementos nuevos respecto a contemplar el registro. Aplica las mismas indicaciones previas y además a partir de ahora en adelante en todas las sesiones se revisarán de la misma manera la planificación de actividades de la semana, lo cual requiere lo siguiente. Se le señala al usuario: vamos a comenzar revisando su registro de monitoreo diario con planificación de actividades de la semana y vamos también a tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuántas de las actividades planificadas realizó? De las que ha realizado, ¿qué tan fáciles o difíciles fueron? ¿Qué tan placenteras e importantes las ha encontrado? ¿Cómo se sintió respecto de haber cumplido con esas actividades? ¿Le gustaría continuar con esas actividades? ¿O preferiría más bien seleccionar otras diferentes para la próxima semana? ¿Está sintiéndose mejor cuando está más activo o más activa, de acuerdo al género? Si es así, es un muy buen avance. ¿Hubo actividades que planificó y que no realizó? Si fue así, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue porque realmente no encontró la actividad placentera o la actividad importante? Si este es así, entonces una alternativa sería seleccionar una nueva actividad. Si es una actividad que quiere seguir intentando realizar, entonces hay otras cuestiones que considerar. ¿Fue la actividad más difícil de cumplir que lo que originalmente habría esperado? Si fuese así, podemos discutir el descomponerlo en pasos más pequeños aún, tal como se acordó antes. Alternativamente, pudo haber sentido que se quedó sin tiempo y no pudo completar dicha actividad. Debemos entonces revisar sus formularios de monitoreo y quizá pensar mejor la manera de introducir nuevas actividades en su planificación. También es importante ver estrategias para reducir el tiempo dedicado a actividades que son menos valiosas, para hacer un poco más de tiempo para dichas actividades nuevas y que son más valiosas. Hacia el final de la sesión se planificarán actividades a realizar durante la semana, utilizando el registro de jerarquía y selección de actividades de la misma forma que se hizo en la sesión previa, al cual hay que añadir el registro de acuerdos que deberá completar y deberá de ir editando durante la semana. Las sucesivas sesiones serán revisiones de las tareas previas y de aquí en adelante el tratamiento consistirá en revisar los contenidos y formularios de trabajados en las sesiones anteriores y se asignarán nuevas tareas. Esto permite incluir solo los contenidos mínimos necesarios de manera de mantener el tratamiento tan simple como sea posible y enfatizar constantemente la activación conductual. En la lámina 8 vemos una organización o un organigrama del conjunto de actividades que se van a desarrollar a lo largo de 10 sesiones.
De esta manera podemos ir observando cómo se planifican las actividades sesión tras sesión. Vemos allí que hay un conjunto de áreas que han sido también trabajadas previamente y corresponden a los procesos, como el automonitoreo, áreas vitales y valores y actividades, jerarquía, planificación de actividades y los acuerdos, que es lo que estamos tratando en esta sesión. Entonces, en la sesión 1 hay un proceso psicoeducativo de la depresión, la introducción a la explicación del tratamiento de la activación conductual, se introduce el monitoreo diario, el primer registro, y se deja como tarea completar el monitoreo diario. Eso es importante para el proceso de la propia adherencia al tratamiento, es decir, hacer una adecuada educación en cuanto a cómo ha sido diseñado el tratamiento para poder responder o resolver la problemática de la depresión. Una vez completado el proceso de explicación de la depresión, es decir, las características clínicas, la sintomatología que acompaña a la depresión, el tiempo de duración que ésta presenta para ser declarada como depresión, etc., se pasa en esta sesión a la explicación del abordaje de la activación conductual, cómo es que se dirige a modificar el comportamiento como un método para mejorar la calidad de vida. Paso seguido, como hemos señalado, se introduce la explicación del registro del monitoreo diario para poder obtener un panorama general de los patrones depresivos, los patrones saludables de la conducta, obtener información de la conexión entre la conducta y las emociones, observar la presencia o la ausencia de actividades que son agradables e importantes, y tener un panorama de cuáles conductas se podrían reemplazar y definir el mejor momento de la semana para una actividad planificada. Entonces, esto es lo que se tiene que trabajar y explicar en la primera reunión. Es recomendable entonces desarrollar el primer registro con el propio usuario en la sesión sobre los 2 días previos, como ya hemos explicado antes. El registro debe realizarse diariamente, ya sea hora a hora, una vez por día o abarcando solo algunos momentos del día en la semana. Por ejemplo, solo las mañanas, de lunes a viernes, solo por las tardes, etc. Evitando de esta manera que el usuario realice el registro solo antes de ir a la consulta. A veces lo rellenan pues de manera apurada, ¿no? Media hora antes, 1 hora antes de asistir. Y si la persona no ha realizado el registro, hay que indicarle que lo realice durante la sesión y para ello se le entrega el registro los 2 días previos. Este registro puede realizarse en cualquier formato que le resulte más cómodo, más útil a la persona. Planillas impresas, en hojas sueltas, en un cuaderno, una agenda, por medios digitales, una página en Word, Excel, etc. Ahora hay que tomar en cuenta que es importante, a partir de la siguiente sesión, la revisión de las tareas, dado que la mejor manera que tenemos para lograr que el usuario no desarrolle más los registros es que el terapeuta no lo solicite para la revisión en la siguiente sesión. Por lo tanto, las sesiones deben iniciarse siempre con la revisión de la tarea de la semana anterior. Entonces, todo esto es importante para el inicio del tratamiento. En la siguiente sesión, sesión 2, se cubrirán los siguientes elementos claves: revisión de la actividad de la semana previa, es decir, el monitoreo diario o automonitoreo, revisión de lo tratado en la sesión anterior, un breve resumen, una discusión, presentar el registro de áreas vitales, valores y actividades, y se deja como tarea el completar el monitoreo diario nuevamente
y la tarea sería revisar y editar el registro de áreas vitales, valores y actividades. A partir de esta segunda sesión, entonces, todas las sesiones de activación conductual comienzan por la revisión de la tarea asignada durante la sesión anterior, antes de pasar a un nuevo contenido. Hay que revisar el monitoreo diario de ese formulario que se le entregó o el registro que se le entregó la semana previa, es decir, la primera sesión. Para luego poder ir revisando los formularios de cada uno de los días previos, es decir, lo ideal sería poder revisar los 7 formularios del monitoreo diario que se le ha entregado a la persona. Hay que hacer un repaso breve de los contenidos de la sesión anterior para luego poder hacer la introducción del registro de áreas vitales, valores y actividades. Dado que quizás sea el registro que demande mayor esfuerzo, tanto por parte del terapeuta como por parte del usuario, ya que el registro está pensado para ser trabajado en una sesión, dependerá de las características del propio usuario y el ritmo de trabajo, por lo que le puede llevar más de una sesión en completarse. Las áreas vitales, en primer lugar, se le presentan las 5 áreas vitales a considerar, que son las relaciones sociales, educación y carrera, recreación e intereses, cuerpo, mente, espiritualidad y las de responsabilidades diarias. Y hay que introducir la explicación con respecto a valores que responden a preguntas como los siguientes: ¿cómo desearía vivir su vida? ¿Cómo quisiera ser percibido por los demás? Y no hablamos de lo que la sociedad o la cultura prescriben, sino lo que es importante para él como usuario. Hay principios generales que deben ser trabajados con valores, tomando en cuenta que los valores, como hemos explicado previamente, son distintos de las actividades y las metas, y que los valores se refieren a acciones sobre las cuales tenemos control. Considerar también que los valores se enuncian en términos de lo que se quiere lograr y no de lo que se quiere evitar. Los valores como cualidades de la acción, es decir, trabajar con valores enunciados de manera amplia, como por ejemplo ser un buen padre, puede ser suficiente para trabajar con algunos usuarios. Pero en otros casos hay que profundizar en estos puntos que incluyen cualidades implicadas en ese valor, como por ejemplo, ¿qué significa para ti ser un buen padre? ¿O qué significa para ti ser una buena madre, un buen hermano, etcétera? ¿Qué cualidades tendrías? Estas preguntas brindan información con respecto a qué aspectos de ser un buen padre o un buen hermano o un buen esposo resultan valiosos para el usuario y permite reformular de tal forma que ser un buen padre se convierta en ser un padre cariñoso, por ejemplo, que apoya a sus hijos para que puedan aprender nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevos conocimientos, etc. Si comparamos ambos enunciados, queda claro que este último proporciona mayor información para pensar en posibles actividades en esa dirección. Es importante indagar sobre los valores personales. De manera general, existen 2 vías, como ya hemos señalado, para poder indagar respecto a valores. Es decir, directamente a través de lo que quiere el usuario en su vida, las direcciones que son anheladas o sus metas, es decir, qué quisiera lograr con la terapia, cómo quiere o cómo quisiera vivir su vida en cada área vital ya mencionada, qué sería valioso e importante en cada área vital, a quién y qué aspecto de la persona admira en determinada área vital. O por el contrario, podríamos de repente indagar en función a lo que le causa dolor en la vida del usuario, es decir, qué ha perdido a causa de la depresión, qué actividades hacía previamente de estar deprimido y qué cosa era lo valioso de todo ello, para luego poder plantear formulación de actividades. Finalmente, dejarle la tarea
de esta finalización de sesión. Deberá seguir realizando su registro o autorregistro del monitoreo diario. Todavía no se le pide que introduzca cambios en términos de actividades, y adicionalmente hay que solicitar que siga completando y corrigiendo su registro de áreas vitales, valores y actividades en casa. Una meta principal entonces en esta sesión es identificar valores claves de cada área vital y llevarlos a actividades. Las áreas vitales resultan siendo importantes en la vida de las personas, y los valores vienen a ser cómo quiere vivir su vida en cada área, y las actividades son aquellas cosas que puede hacer para vivir de acuerdo a dichos valores. Hacerse más consciente de sus valores y usarlos como guía para seleccionar sus actividades es pieza fundamental o es clave para el tratamiento. Sin las actividades que lo ayuden a vivir de acuerdo a sus valores, dichos valores son solo palabras, ideas, pero no se concretan en la realidad. El registro de áreas vitales, valores y actividades permite convertir en realidad dichos valores respecto a las áreas claves de la vida. Para cada área vital tiene espacio para valores y actividades. Cada actividad debe ser algo que pueda hacer para vivir consistentemente con el valor identificado. Por ejemplo, si ser buen esposo es algo que la persona valora, hay que enlistar algunas actividades que considera consistentes con ser un buen esposo o una buena esposa. Actividades posibles podrían incluir planear una cita con el esposo o la esposa una vez por semana, o ayudar al esposo o la esposa con una labor doméstica que no le agrada. Al seleccionar actividades es importante recordar que la actividad debe tener dos características específicas. Deben de ser observables por otros y mensurables. Por lo tanto, sentirse mejor no es una actividad apropiada, pero cenar con la madre 2 veces por semana quizás sea más apropiado. Esta última actividad puede ser observable y mensurable en el sentido de que puede encontrarse con su madre 2 veces por semana, por ejemplo. Luego, en la siguiente sesión, la sesión 3, se tendrá en cuenta lo siguiente, revisión de la tarea, imprescindible, monitoreo diario, hay que revisar dicha tarea, el registro de áreas vitales, valores y actividades también hay que revisarlas, para poder introducir el registro de selección y jerarquía de actividades. La tarea será continuar con el monitoreo diario, continuar revisando el registro de áreas vitales, valores y actividades, y revisar y editar el registro de selección y jerarquía de actividades. Entonces resulta siendo importante la revisión del monitoreo diario. Se sigue el mismo procedimiento y las mismas consideraciones que en la sesión 2. Se revisa el registro de actividades También se revisa el registro de áreas vitales, valores y actividades. Todas las áreas vitales tienen al menos un valor especificado. Cada valor especificado tiene que tener 2 o 3 actividades y no debe haber confusión entre valores y actividades en el registro. Los valores y actividades se ajustan a los requisitos descritos en la sesión anterior. Entonces es importante verificar que los valores en las áreas vitales cubran un amplio abanico o rango de aspectos de la vida del usuario, porque se quiere que el usuario tenga acceso no solamente a una mayor cantidad, sino también a una mayor variedad de refuerzos positivos. Luego viene la introducción del registro de selección y jerarquía de actividades. Si este registro de áreas vitales, valores y actividades está completado, quiere decir que tenemos un máximo de 75 actividades posibles y lógicamente va a ser difícil de manejar con tantas actividades. Para que esta sea sencilla y manejable, a partir de esta sesión se introduce el registro de selección y jerarquía de actividades. Entonces, para generar actividades deben ser observables, deben ser cuantificables y estar desagregadas en partes o pasos más pequeños posibles. En cuanto al desarrollo de la jerarquía, una vez que se genere un número suficiente de actividades,
El paso siguiente será la confección de la jerarquía y para ello se seleccionan 15 actividades que se ordenan en grado creciente de dificultad. En este punto ya habrán identificado muchas actividades para cada uno de los valores en sus áreas vitales y hay que elegir al menos 15 actividades para poder ser utilizadas como punto de partida. La tarea sería continuar con el monitoreo diario, seguir revisando el registro de áreas vitales, valores y actividades. Hay que revisarla y hay que agregar como tarea nueva, completar el registro de selección y el registro de actividades. En la sesión 4, semana 4, se van a trabajar los siguientes elementos claves: revisar tarea, imprescindible, monitoreo diario, registro de selección y jerarquía de actividades. Introducción del monitoreo diario con planificación de actividades y la tarea sería el monitoreo diario ya con planificación de actividades para ser revisadas en la siguiente sesión. Revisar el monitoreo diario y el registro de selección y jerarquía de actividades se comienza de esta manera, para lo cual se aplican las mismas consideraciones que en las sesiones anteriores. Y a partir de este momento se comienza a planificar actividades que se han venido seleccionando en las sesiones anteriores. Por lo tanto, a partir de esta sesión, el registro de monitoreo se vuelve un elemento clave para el tratamiento. Hay que introducir entonces el monitoreo diario con planificación de actividades y durante este proceso las actividades se van planificando, es decir, especificando, incluyendo en la planilla del automonitoreo o el registro de automonitoreo. Momento en que se van a realizar, frecuencia, día y hora. Si corresponde, se puede incluir en la planificación lugar, duración o intensidad, es decir, durante cuánto tiempo se va a extender la actividad, cuánto esfuerzo se va a requerir. Es recomendable empezar con pasos pequeños, quiénes van a estar involucrados, eso está en función a los acuerdos, y cómo se va a medir el éxito. Por lo tanto, la planificación ayuda a romper la tendencia a actuar según el estado de ánimo. Aquí se va dando la asignación gradual de tareas, como ya lo hemos señalado, ¿no? Para poder obtener un adecuado refuerzo positivo. Se deben privilegiar entonces actividades que son reforzantes por sí mismas y las metas deben definirse en términos de obtener determinados resultados y no en términos de evitar determinados resultados, como ya lo hemos explicado. La tarea consistirá en continuar con el monitoreo diario y llevar a cabo las actividades planificadas, registrándolas tal como se le ha indicado. Luego ya en la siguiente sesión, es decir, la sesión 5, se trabajarán elementos claves como revisar la tarea, monitoreo diario con planificación de actividades, introducción del registro de acuerdos, y la tarea consiste en el monitoreo diario con planificación de actividades para la semana siguiente y continuar añadiendo o editando los acuerdos. Entonces hay que revisar la tarea del monitoreo diario con la planificación de actividades, lo cual incluye algunos elementos nuevos que deben haberse incorporado. Hay que revisar esos registros y tener en cuenta las siguientes preguntas: ¿cuántas de las actividades planificadas se realizó? De las que se han realizado, ¿qué tan fáciles o difíciles han sido? ¿Qué tan placenteras e importantes las ha encontrado? ¿Cómo se sintió respecto de haber cumplido con dichas actividades? Y si le gustaría continuar con dichas actividades o más bien preferiría seleccionar otras diferentes para la siguiente semana. Además, también averiguar si se está sintiendo mejor cuando se encuentra más activo o más activa. De ser así, podemos considerar que ya tenemos un adecuado avance o un muy buen avance. Además, también saber si es que han habido actividades que ha planificado y que no ha podido realizar. Para ello, entonces, hay que averiguar qué fue lo que pasó y si fue porque realmente no encontró la actividad placentera o no la encontró importante. De ser así, entonces, una alternativa sería seleccionar una nueva actividad. Luego, pasamos a la introducción del registro de acuerdos, explicando que las personas con depresión
experimentan dificultades al tratar de lidiar con su entorno social inmediato. Entonces las personas cercanas al paciente suelen querer ayudar, pero en ocasiones terminan reforzando las conductas que son evitativas. Por ejemplo, ignorando los incumplimientos o haciéndose cargo de las responsabilidades del usuario. Los acuerdos tienen diversos usos. Guiar a los usuarios a pedir ayuda de manera adecuada, incluir a personas significativas de manera útil que refuercen conductas saludables, fomentar la independencia del usuario por medio de hacerse más eficaz al pedir la ayuda. Entonces, al trabajar sobre acuerdos, es necesario especificar lo siguiente: la actividad sobre la cual se buscará ayuda, la persona o personas que estarán involucradas, de qué manera la persona puede ayudar, cómo se pedirá la ayuda, el pedido concreto debe incluir qué es lo que se quiere lograr y cómo va a poder ayudar. La tarea entonces consiste en el monitoreo diario con planificación de actividades y continuar desarrollando el registro de acuerdos. Hacia el final de la sesión, se planificarán actividades a realizar durante la semana, utilizando el registro de jerarquías y selección de actividades de la misma manera que se hizo en la sesión anterior. Hay que añadir el registro de acuerdos que debe completar y editar. A partir de la sesión 6 hasta la sesión 9, se deben de realizar revisiones de las tareas de las sesiones previas. Sesión 6 se realiza la revisión de tarea de la sesión 5 y de aquí en adelante el tratamiento consiste en revisar los contenidos y formularios que ya se han trabajado en las sesiones anteriores y asignar nuevas tareas, lo cual permite incluir solo contenidos mínimos necesarios, de tal manera que se mantenga el tratamiento tan simple como sea posible, enfatizando constantemente la activación conductual. Entonces, ¿qué se hace en la sesión 6? Revisar la tarea, monitoreo diario con planificación de actividades, registro de acuerdos, y la tarea es el monitoreo con planificación de actividades y continuar revisando y editando los acuerdos. Al revisar acuerdos, hay que verificar la elaboración de dichos acuerdos, si fue capaz de realizar por lo menos un acuerdo, y si no, podría ser útil discutir cuáles fueron los desafíos que encontró o las dificultades que encontró, qué fue lo que lo hizo difícil para poder desarrollar los acuerdos, o si le está resultando complicado identificar personas que lo puedan ayudar. Se puede discutir la planificación de algunas actividades que le ayuden a construir una red de amigos más idónea o más acogedora. Por ejemplo, si hay personas en su trabajo, en su entorno, en su comunidad, que sean contemporáneos, que sean pares y que hayan tenido experiencias similares a los suyos. Tal vez haya alguna manera de llegar a conocer mejor a estas personas. U otra idea sería identificar lugares a los que la persona pueda acudir y encontrar personas similares, con lo cual se puede planificar actividades vinculadas con visitar espacios o lugares determinados. Si fue capaz de completar un acuerdo, cómo le resultó, cuán importante o agradable terminó siendo la actividad. Todo eso se trabaja en la sesión 6. En la sesión 7, en adelante, todas las sesiones tendrán la misma estructura: revisión de actividades planificadas durante la sesión anterior, revisión y edición de contenidos ya trabajados en las sesiones previas, y la tarea es la planificación de nuevas actividades para la siguiente semana, lo cual incorpora o incluye la edición de acuerdos si es que esto fuese necesario. El objetivo general de estas sesiones es construir hábitos activos y saludables en la vida del usuario a partir de lo ya trabajado en las primeras 5 sesiones, es decir, integrar las actividades que el usuario realiza en patrones conductuales más amplios, usando herramientas básicas que constituyen el tratamiento de la activación conductual. Entonces, en esta sesión 7 se revisa tareas, monitoreo diario con planificación de actividades, revisión de áreas vitales, valores y actividades, monitoreo diario con planificación de actividades, y se comienza la sesión con la revisión del monitoreo diario, con planificación de actividades que el propio usuario ha realizado durante la semana, tal como en las sesiones previas. Una vez que se revisó la tarea, se vuelve a traer a la sesión el registro de
áreas vitales, valores y actividades, utilizando los mismos principios y contenidos que en la segunda sesión, y discutiendo con el usuario si es necesario introducir alguna modificación en sus contenidos. Por lo tanto, se enfatiza si las actividades realizadas se ajustan a sus valores o si han surgido valores que no había tenido en cuenta antes o valores que se hayan cambiado. Luego de revisar este registro, se volverá a realizar la planificación de actividades para la siguiente sesión, considerando los cambios que pueden surgir revisando el registro de áreas vitales, valores y actividades. Si corresponde, adicionalmente, el usuario seguirá trabajando sobre los acuerdos en función a lo indicado en la sesión 5. La tarea sería el monitoreo diario con planificación de actividades para la siguiente sesión y seguir añadiendo y editando acuerdos de ser necesario, así como en el registro de áreas vitales, valores y actividades. La sesión 8 se revisa tarea, monitoreo diario con planificación de actividades, selección y jerarquía de actividades. Hay que revisar el concepto y la edición. La tarea sería el monitoreo diario con planificación de selección y jerarquía de actividades. Una vez realizado estas revisiones, se realizará la planificación de actividades para la semana y los acuerdos en caso sea necesario. La sesión 9 igual se revisa la tarea, monitoreo diario con planificación de actividades, los acuerdos, revisión de concepto y edición, el monitoreo diario con planificación de actividades para la semana próxima. Se revisa tareas, al igual que en las sesiones anteriores, y en esta novena sesión se revisa el monitoreo diario con planificación de actividades y el registro de acuerdos de la semana anterior. Se puede considerar el revisar acuerdos y se plantea que en la sesión 5 empezamos el uso de los acuerdos para facilitar el logro de completar algunas de las actividades, y quizás es oportuno revisar cuán útiles han sido esos acuerdos hasta este momento. ¿Han utilizado algún acuerdo para conseguir ayuda y completar alguna actividad? Los acuerdos lo ayudarán a solicitar ayuda específica que requiera. Converse con la persona de su entorno para especificar en qué lo puede ayudar, sin que eso signifique que tengan que hacer las cosas por usted. Eso se le recalca al usuario. Y si aún no ha aprobado un acuerdo, ahora puede ser quizás un buen momento para revisar el material de la quinta sesión para intentar hacerlo. Todas las tareas de esta semana comprenden el monitoreo diario con planificación de actividades y seguir agregando y editando acuerdos de ser necesario. En la sesión 10, los elementos claves de esta sesión son revisar tarea, monitoreo diario con planificación de actividades y finalización del tratamiento. Como en todas las sesiones previas, se iniciará con la revisión del monitoreo con planificación de actividades de la semana anterior y, si en caso sea necesario, el registro de los acuerdos. A continuación, veremos qué dificultades frecuentes suelen presentarse en el proceso de activación conductual. Para eso nos iremos hacia la lámina 11. Y entre las dificultades frecuentes tenemos que el tratamiento depende del análisis funcional de la conducta, es decir, qué sucede antes y después del comportamiento y qué efectos tienen sobre el mismo. Importante entonces en activación conductual es que no se atribuyen los comportamientos a la falta de motivación o a otros estados internos. Si el usuario no realiza las actividades, va a ser necesario evaluar qué obstáculos o dificultades han surgido. Los obstáculos más frecuentes que se deben considerar suelen ser los siguientes. El usuario probablemente no ha comprendido la tarea. El usuario carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo una tarea. Continuamos con la lámina 12. La tarea no ha sido correctamente graduada y por lo tanto resulta más difícil de lo que se espera, ya sea en términos de intensidad, de frecuencia o de duración. A causa de un monitoreo y autorregistro incompleto, no hay información suficiente para poder considerar o prever las posibles barreras que se puedan presentar.
No hay pistas en el ambiente que le recuerden al usuario la actividad a realizar. Es decir, no hay indicadores en el entorno que puedan facilitar recordar al usuario qué actividades corresponden realizar. Las contingencias disminuyen antes que aumentar la probabilidad de la conducta. Las contingencias en el ambiente pueden funcionar como estímulos condicionados o elicitar sentimientos o conductas que son inesperadas. Por lo tanto, vemos en la lámina 13 que el primer paso en la resolución de problemas o no cumplimiento de la planificación consiste en analizar en detalle qué es lo que ocurrió, realizando un análisis funcional de la conducta en cuestión, es decir, antecedentes y consecuentes. Identificar cuáles fueron las barreras al plan para poderlas anticipar. Formular hipótesis respecto a qué factores están manteniendo la depresión. Y si un plan no funciona, hay que realizar ajustes, tal vez pequeños ajustes, para poder superar algunas de las dificultades o barreras que se han identificado antes que tener que cambiarlo completamente. Para ello hay que considerar factores contextuales, es decir, el entorno, el medio ambiente, el tiempo, el lugar, las personas involucradas, etc. Al trabajar con estos problemas es importante mantener una actitud libre de juicios de valor y validante de las dificultades del usuario. En la lámina 14 vemos un diagrama acerca de los procesos y dificultades de la activación conductual. En cuanto a los procesos a implementar, que es el automonitoreo, áreas vitales, valores y actividades, jerarquía, planificación de actividades y acuerdos. En este momento nos dedicaremos a presentar algunas dificultades frecuentes que pueden surgir a lo largo del tratamiento con activación conductual para la depresión y algunas recomendaciones para su adecuada resolución. Debido a que activación conductual es un tratamiento relativamente simple y concreto en cuanto a sus componentes, se puede pensar que siempre es de fácil implementación. Sin embargo, pueden surgir algunos desafíos durante el tratamiento que el terapeuta debe de abordar para mantener al usuario avanzando. Algo entonces que es importante tener en cuenta, en primer lugar, son las características de los usuarios que parecen estar asociados a la obtención de alta adherencia al tratamiento y de buenos resultados terapéuticos. En este sentido, los aportes de los investigadores, desarrolladores del modelo, terapeutas y usuarios sugieren que activación conductual es muy apropiada para usuarios que se muestran abiertos al cambio y cómodos con la idea de que la terapia es un proceso activo que implicará esfuerzos también fuera de las sesiones, de acuerdo con Lejuez en el año 2011. Aún en los casos en que esto no esté dado desde el comienzo, hay que tomar el tiempo de explicar el fundamento del tratamiento, lo cual incrementará la alianza terapéutica y la disposición del usuario para poder emprender la tarea que al principio puede resultarle un tanto exigente. El terapeuta puede volver a este punto repasando el fundamento del tratamiento cada vez que lo considere necesario para poder incrementar el compromiso del usuario con las tareas propuestas mientras valida el esfuerzo y las dificultades que puedan ir surgiendo. A pesar de transmitir el fundamento y la lógica del tratamiento de manera clara y encontrarse el usuario motivado, pueden aparecer algunos obstáculos. En este sentido, hemos encontrado algunas dificultades frecuentes y ciertas formas de abordaje que pueden favorecer su resolución. En primer lugar, vamos a referirnos a dificultades respecto a la realización de las tareas. En segundo lugar, trataremos de resolver las cuestiones relativas al uso del tiempo en la sesión cuando el usuario desea hablar de sus problemas como una terapia estándar. En tercer lugar, pueden ocurrir que el usuario se encuentre estancado considerando que la causa de su depresión es un evento del pasado que no puede cambiarse o determinada característica puntual, lo cual puede constituir un obstáculo para avanzar en otras direcciones. En cuarto lugar,
Se abordará la cuestión de cómo personalizar el tratamiento, ya que de no hacerlo puede constituir una barrera. En quinto lugar, se abordan dos aspectos que pueden surgir durante el tratamiento y ser obstáculo para el avance del mismo: la rumiación persistente y la ideación suicida. Finalmente, se abordará posibles caminos a tomar si evaluamos que activación conductual no está funcionando o no es suficiente. En la lámina 15, cuando nos referimos a realización de tareas, estamos remitiéndonos tanto a llenar los formularios como a realizar las actividades planificadas para la semana. Lo primero que debemos hacer es definir los obstáculos que hubo para su realización. Quizá el primer problema con el que podamos encontrarnos es que el usuario no trae el registro completo a la sesión, cuestión que suele ser más frecuente en las primeras semanas del tratamiento, o bien que el registro esté incompleto y no aporta la suficiente información sobre disfrute o importancia. Debido a que es fundamental contar con esta información, más allá de definir el problema e intentar solucionarlo, lo primero que haremos es pedirle que lo complete ahí mismo en la sesión, con las actividades realizadas en los 2 días previos, dejando en claro que el objetivo es que esta tarea se complete en casa en el futuro. Esa pequeña muestra de actividades van a servir para ponernos en marcha y mostrar al usuario qué tan valiosa es dicha información. También servirá para identificar algún obstáculo que pueda estar operando para no realizar dicha tarea en casa. Uno de los obstáculos que puede haber tenido lugar es que el usuario no consideró que la tarea sea tan importante. En este caso, se repasa el fundamento del tratamiento. Como se mencionó anteriormente, muchas veces no es útil utilizar alguna analogía respecto de su relevancia y solemos más bien compararlo con lesionarse una pierna e ir a rehabilitación. Se puede asistir rigurosamente a las sesiones, pero si no se practican los ejercicios de rehabilitación durante la semana, la mejoría se va a retrasar y en muchas ocasiones directamente no sucede. Puede ocurrir también que el obstáculo sea que el consultante no comprendió la tarea o bien no tiene las habilidades para llevarlas a cabo. Esto será evidente cuando intentamos completar los formularios en la sesión. Una buena manera de asegurarnos que el usuario comprendió el objetivo es solicitarle que repita él mismo la tarea por hacer con sus propias palabras al finalizar la sesión y que aporte algún ejemplo que podría aplicar. Si evaluamos que al usuario le falta alguna habilidad, pues utilizaremos el modelado en sesión. De ser necesario, intentaremos que pueda practicar dentro y fuera de la sesión los pasos aprendidos. Si la dificultad continuara, quizás sea necesario replantear la actividad o tarea en un formato más adecuado o aumentar el tiempo planificado disponible para su realización. Otro obstáculo que puede impedir la realización de la tarea es que la misma no haya estado lo suficientemente graduada en términos de intensidad, frecuencia o duración, o que haya pequeños pasos previos que era necesario completar y que se han pasado por alto. Como se ha visto, el cambio es posible cuando se comienza por algo pequeño. Los usuarios no siempre se dan cuenta de que la tarea puede resultar demasiado compleja o desafiante. Si este fuera el caso, hay que ayudarlo a identificar cuáles son los pasos más pequeños necesarios y planificar estos pasos antes de avanzar. Podría ocurrir que el usuario refiera que simplemente olvidó realizar la tarea. Esto implica que no hay señales suficientes en el contexto que le recuerden llevarla a cabo. La tarea será ayudarlo a encontrar la mejor manera de poder recordar dichas tareas. Puede utilizar notas de recordatorio en un lugar visible de su casa o bien colocar una alarma en el celular. Puede ser útil anotar las tareas en un cuadernillo o incluir a otra persona que se comprometa a recordarle al usuario el momento de realizar una actividad en particular. La propuesta es intentar soluciones y evaluar cuál es la mejor que funcionará en su planificación de actividades. También puede ocurrir que el usuario refiera que no logra encontrar la tranquilidad y la comodidad para realizar las tareas, en especial si vive un entorno familiar caótico
o que no colabora especialmente con el tratamiento. También aquí hay que probar alternativas, como pueden ser realizar tareas fuera de la casa, en un lugar más tranquilo, en un parque, en una plazuela, en algún establecimiento determinado. O bien escoger momentos del día donde haya más calma, como por ejemplo la noche, luego de la cena o cuando los niños ya se han dormido. Por último, debemos tener presente las contingencias que afectan la realización de la tarea, sus antecedentes y sus consecuentes. Particularmente en sesión, es fundamental comenzar las sesiones dando importancia a las tareas, comenzando siempre por revisarlas. No revisar el monitoreo puede llevar lógicamente al usuario a abandonar su realización durante la semana. Un obstáculo en este sentido ocurre cuando las contingencias disminuyen en lugar de aumentar la probabilidad de una actividad. Esto sucede cuando el usuario llega a sesión habiendo realizado una actividad planificada y refiriendo que su ánimo empeoró en lugar de mejorar. Por ejemplo, en este caso tenemos dos caminos posibles. Uno es simplemente planificar una actividad diferente para la próxima vez y el otro es detenernos en el contexto en que ocurrió dicha actividad a fin de poder identificar si alguna de las contingencias operando pueden haber afectado los resultados. Quizá lo que desmejoró el ánimo no fue en sí la actividad, sino el recibimiento de un familiar al regresar, por citar un ejemplo. O bien que otras tareas importantes no fueron realizadas y eran más urgentes, y las consecuencias de no hacerlas empañan el disfrute de la actividad planificada. En cualquier caso, intentamos modificar dichas consecuencias modificando el entorno de modo de maximizar la obtención de las consecuencias deseadas. Una posibilidad es planificar la actividad en un momento o en un día más adecuado. En síntesis, intentaremos identificar obstáculos y utilizar estrategias que funcionen para resolverlos de modo de poder avanzar, manteniendo una actitud validante frente a las dificultades, no juiciosa y orientada a soluciones posibles para el consultante. Vemos entonces en la lámina 15 nuevamente un ejemplo. Si el usuario no hizo la tarea, habría que indagar si se olvidó o recordó en un momento inapropiado. Si este fuese así, se aplicará una estrategia de control de estímulos. Si la actividad era placentera o importante, de pronto si no era placentera o no era importante, habría que buscar otra actividad. Si la actividad era placentera o importante, si fuera el caso que la actividad era placentera y era importante, habrá que volver a la jerarquía para ver el grado de dificultad o si es que hay que particionarlo en actividades más pequeñas, lo cual genera resolución de problemas y además también revisar los acuerdos. En el caso que este no sea así, es decir, que la actividad no era placentera ni importante, habría que volver al elemento psicoeducativo y poder explicar al detalle los procesos que llevan a la activación conductual y que le permitan comprometerse con el tratamiento. Se pueden presentar también dificultades relativas al uso del tiempo en la sesión. Quizás los usuarios que tienen experiencia en hacer psicoterapia pueden sentirse confundidos o frustrados al comienzo cuando notan que el foco de las sesiones está puesto en los monitoreos y las tareas. Puede ocurrir que desean utilizar el tiempo de sesión en hablar de sus dificultades y experiencias, de los eventos que ocurrieron durante la semana o de algún episodio frustrante puntual que consideran relevante. Dedicar las sesiones a estos contenidos es un obstáculo para seguir la agenda de activación conductual y en muchas ocasiones exacerba más que mejorar el efecto negativo. Es importante entonces que el usuario pueda notar si estos relatos mejoran o empeoran cómo se siente y también su utilidad. Puede tener un efecto de desahogo en el corto plazo, pero no resuelve los problemas en el largo plazo. Por otra parte, sabemos que es importante mantener una buena relación terapéutica y ser flexibles frente a las necesidades de los usuarios. Una buena manera de abordar este problema es recordar al usuario
el fundamento del tratamiento y las razones del uso del tiempo de esa manera en sesión, identificando sus beneficios y a la vez acordar con el usuario un tiempo delimitado al final de la sesión para que pueda expresarse. Planificarlo al final de la sesión aporta tranquilidad al terapeuta respecto a que la agenda de sesión y sus puntos fundamentales estén asegurados. También resulta útil ayudar al consultante o al usuario a crear otros contextos sociales en donde pueda hablar de lo que le ocurre, es decir, ayudarlo a conseguir oportunidades de obtener apoyo social. Los contratos pueden ser útiles a este propósito. También la planificación de actividades sociales en el área de las relaciones. En el caso de que el problema persista, es posible extender el tratamiento unas sesiones y dedicarlas a discutir estos temas, dar al consultante o al usuario un espacio en donde puede expresarse si consideramos que puede sumar a la relación terapéutica y aportar datos relevantes para la planificación. Otra alternativa es destinar las primeras sesiones a este tipo de intercambios para tener la oportunidad de conocer al usuario y cumplir sus expectativas de compartir eventos importantes para él. Luego de estas sesiones iniciales se puede dar comienzo al protocolo propiamente. También se pueden observar dificultades relativas a las causas de la depresión que se da por parte del usuario. Un desafío para el terapeuta aparece cuando el usuario considera que la causa de su depresión está en un evento del pasado que es difícil de modificar o en cierta condición actual, por ejemplo, podría ser el sobrepeso o alguna condición crónica en su salud, y se niega por lo tanto a ampliar las áreas de desarrollo de actividades placenteras e importantes que no refieran a dicha cualidad o condición. Ejemplo, puede ocurrir que un usuario perdió a su esposa y puede estar convencido de que ya no es posible sentirse bien sin ella, aún interactuando con otras personas. Esto podría ser un obstáculo en dos sentidos. O bien puede el usuario negarse a explorar otras áreas y planificar actividades, o bien puede ocurrir que no esté dispuesto a reconocer la utilidad de otras actividades que no refieran directamente al problema en cuestión. Será trabajo del terapeuta avanzar y superar estos obstáculos. El terapeuta le recordará que la depresión rara vez es el resultado de un solo aspecto de la vida o de una única área vital afectada, y alentará a probar e intentar nuevas actividades, ya que el usuario desarrolle curiosidad respecto a cómo impactan en su vida. La actitud del terapeuta entonces no será confrontativa, sino colaborativa, validando las metas a largo plazo respecto al problema particular, en el caso del sobrepeso o de una condición crónica en la salud, pero estimulando el hecho de que el consultante o el usuario puede entrar en contacto con actividades importantes o placenteras en el día a día, considerando otros valores y actividades importantes. La meta del terapeuta será llevar la atención a otras áreas para incrementar experiencias positivas. En ningún caso se discutirá sobre la validez de dichas causas propuestas por el usuario. En su lugar, hay que enfatizar sobre los factores de mantenimiento de las conductas depresivas y cómo modificar conductas para aumentar aquellas que se consideran saludables. En cuanto a la adaptación del tratamiento y la personalización, es importante considerar que pese a que activación conductual es un protocolo simple y estructurado, es fundamental poder adaptar el tratamiento frente al usuario particular que tenemos frente. Los usuarios tienen estilos diferentes, lenguajes e idiosincrasias diferentes áreas vitales son importantes para ellos y sus problemas pueden variar significativamente. Podemos tener un usuario que se encuentra tan aislado y retraído que no logra siquiera identificar sus valores en las diferentes áreas vitales, o bien un usuario que lleva una vida activa y efectiva pero no le encuentra sentido y propósito. En este sentido es importante que podamos detenernos más en un proceso que en otro con algunos usuarios y dedicar más tiempo a un proceso puntual. También aquí nos encontramos con las dificultades que pueden surgir de diferentes contextos clínicos, como en el caso de aplicar activación conductual en el contexto de un internamiento, o diferentes contextos económicos, como aplicar el tratamiento a usuarios que encuentran acceso restringido
a muchas posibilidades debido a no contar con determinados recursos, entre los económicos. En el caso de los usuarios internados, puede pensar que tiene poca libertad para incluir nuevas actividades que puedan encontrar importantes o placenteras. O bien, aquellos usuarios que trabajan muchas horas y pueden sentir que no disponen de tiempo suficiente para modificar su planificación e intentar nuevas conductas. En todos estos casos, lo fundamental es que el terapeuta y el usuario sean lo más creativos posibles para proponer actividades dentro de estos contextos limitados. En cuanto a ideación suicida o comportamientos suicidas y la rumiación, son también dos posibles obstáculos. El objetivo principal de activación conductual es aumentar la ocurrencia de conductas saludables, extinguiendo las no saludables o desadaptativas, como son las conductas suicidas y parasuicidas. Esto se logra estimulando a los usuarios a la realización de actividades que incrementan la posibilidad de obtener refuerzos positivos. A medida que las conductas reforzadas positivamente son identificadas y practicadas, los comportamientos poco saludables pierden su valor de refuerzo y decrecen en frecuencia. Sin embargo, puede ocurrir que al principio del proceso terapéutico el usuario manifieste ideación suicida y se evalúe que hay un riesgo de conducta suicida. Existen protocolos de suicidio que son consistentes con activación conductual y que constituyen guías de buena práctica. La evaluación del riesgo suicida y la elección de intervenciones requieren de un enfoque activo por parte del terapeuta, centrado en la resolución de problemas y un análisis funcional exhaustivo del comportamiento o de la ideación suicida, lo cual implica considerar las posibles funciones de dicho comportamiento y trabajar para resolver disparadores o consecuencias que lo mantienen. De tal forma, cuando ideación o comportamiento suicida aparezca en el tratamiento, muy posiblemente debamos salir de la agenda preestablecida para dar atención y asistencia adecuada en el momento a esta dificultad. Y en cuanto a la rumiación, la presencia de la rumiación persistente también puede constituirse un obstáculo para el avance del tratamiento, en particular cuando es tal que lleva al consultante a la pérdida de contacto con el momento presente y con las contingencias ambientales y se evita a través de ella la resolución de problemas de forma efectiva. Nos referimos a la rumiación con la inmersión de la persona en su propio discurrir de pensamientos negativos, centrándose en ideas autorreferenciales que suelen referirse a las emociones negativas que no llevan a resoluciones efectivas, sino a rodeos mentales sin fin. Para un abordaje sistematizado de la rumiación pueden remitirse a Martel y Canter. Debido a que para la tradición conductual el pensar es una conducta, el foco estará puesto en la consecuencia o función de la rumiación, más que en su contenido. Se considera así que algunos pensamientos son reforzados, razón por la cual se repiten o mantienen. Este enfoque de la rumiación lleva entonces al terapeuta a formular preguntas tales como ¿qué estaba haciendo cuando comenzó la rumiación? ¿Qué consecuencias tuvo la rumiación? ¿Cambió algo? Y si es que es así, ¿qué fue lo que cambió? Podría ocurrir que la rumiación está siendo reforzada negativamente, aliviando el contacto con un ambiente aversivo, o bien podría provocar alivio del dolor asociado con eventos del pasado. También puede funcionar como un modo de permanecer en contacto con algo que se ha perdido, o podría ser considerada como un modo posible de resolución de problemas a través de sentir que permitiría mayor entendimiento del problema que se está atravesando. Lo cierto es que raramente la rumiación constituye un modo útil de resolución de problemas, por lo cual es importante también preguntar al usuario si considera que le es útil la rumiación. ¿Llevó la rumiación a una solución real del problema? ¿Mejora su estado de ánimo cuando se encuentra rumiando o empeora? Ayudar a los consultantes o usuarios a identificar las consecuencias de la rumiación puede aumentar su disposición a practicar conductas alternativas. ¿Y qué ocurriría si la activación conductual no fuera suficiente? Es fundamental que el terapeuta pueda utilizar el modelo de manera funcional, esto es, de manera tal que encaje con lo que se propone lograr con el usuario en particular.
Significa esto que para que algunos usuarios puede considerar que este modelo es todo lo que necesitan. Esto suele ser cierto para aquellos casos de mayor gravedad para los cuales hay evidencia de que obtiene mejores resultados que en casos leves o moderados. En otros casos puede haber buenas razones para utilizar el modelo en conjunto con otro, es decir, utilizarlo como un componente dentro de un tratamiento más amplio. Esto puede resultar de utilidad en aquellos casos en que se evalúe que activación conductual no es suficiente, lo cual es válido también para la inclusión de un tratamiento farmacológico combinado. No hay razón por la cual este modelo no pueda ser utilizado en combinación con otros enfoques psicológicos o con farmacoterapia. En definitiva, se trata de un buen modelo y un buen método para ayudar a los consultantes a pensar qué es importante para ellos y cómo pueden actuar día a día para poder alcanzarlo y obtener el apoyo que necesitan. La tercera etapa del tratamiento de activación conductual está referida al mantenimiento y la prevención de recaídas. Las recaídas son una parte más en el movimiento hacia el cambio. Por tanto, es necesario incorporarlas a la planificación del tratamiento para lidiar con las futuras recaídas y conductas depresivas. Existen estrategias de prevención de recaídas que se desarrollan en el tratamiento. Para ello, hay que planificar actividades correspondientes a distintos valores en distintos contextos con la meta en desarrollar generalización de la conducta. Integrar los nuevos comportamientos en nuevas rutinas. Conceptualizar las recaídas como inevitables y esperables y como un paso más del camino hacia una vida mejor. En la siguiente lámina, la 18, ya cerca del final del tratamiento, hay que ayudar al usuario a identificar contextos que aumentan la vulnerabilidad a la depresión, conductas que contribuyen al mantenimiento de la depresión, cuáles son los comportamientos saludables a mantener o incrementar y cómo se pueden favorecer. Luego de identificarlos, se puede volcar a un cuaderno o una hoja de ruta y desarrollar colaborativamente un plan de afrontamiento. Juego de las opciones vitales. Se enumeran una serie de situaciones que podrían ser disparadoras de conductas depresivas y a continuación se eligen algunas y se elabora un plan de acción no depresógeno. Entonces, preparándose para el final del tratamiento, se puede plantear lo siguiente. Hemos hecho un buen trabajo juntos durante el tratamiento y es mucho lo que usted ha conseguido. Cuando miramos hacia atrás a su monitoreo diario, es decir, su primer monitoreo, desde la primera semana de tratamiento y los comparamos con su monitoreo diario con planificación de actividades de la última semana de tratamiento, ¿qué es lo que usted observa? Es importante identificar sus patrones de comportamiento ahora, pero también los del principio del tratamiento, lo cual ayudará a saber a qué patrones estar atentos en el futuro. En este punto, ha aprendido un número de habilidades que le pueden ayudar a sentirse mejor y vivir de una manera más saludable cuando comience a sentirse deprimido nuevamente. Se le anima firmemente a considerar el continuar utilizando estos formularios de monitoreo y de planeamiento, especialmente en las próximas semanas. En algunos casos, podría encontrar útil programar sesiones de refuerzo para revisar material y resolver cualquier dificultad que tuviera utilizando este proceso por su cuenta, se le señala al usuario. Eventualmente, podría descubrir que usted está viviendo consistentemente con sus valores en forma diaria, sin tener que utilizar los formularios de registro y planificación, pero también podría encontrar de ayuda a revisar estos procedimientos y practicar todas las habilidades nuevamente en caso de que los sentimientos de depresión volvieran. Por supuesto, es posible que los sentimientos de depresión regresaran, pero debería mantenerse consciente que es improbable que la depresión persista cuando usted vive una vida saludable, significativa y plena, no importa lo que haya sucedido o lo que haya ocurrido en el pasado. Es posible realizar cambios en nuestras vidas, sacar lo mejor de las circunstancias y dedicar tiempo realizando actividades que llenen su vida con propósito y significado. Finalmente, en la lámina 19 vemos que luego del tratamiento hay que instruir al usuario a mantener el foco en la activación y en nuevas conductas, y además programar sesiones de refuerzo o mantenimiento. Muy bien, hasta aquí hemos llegado
a la etapa final de esta sesión 5 de activación conductual, el cual ha consistido básicamente en acuerdos, procesos y dificultades posibles, y además el tema vinculado con mantenimiento. Hemos hecho una revisión importante con respecto a cómo establecer acuerdos y los diversos usos que ésta tienen, y la necesidad de especificar al trabajar sobre acuerdos. También hemos señalado cómo pedir ayuda, y el pedido concreto señalamos que debe incluir qué es lo que se quiere lograr y cómo puede ayudar. También hemos hecho una descripción breve de cada una de las sesiones, es decir, de la semana 1 hasta la semana 10, en el cual hemos ido explicando cada uno de los procesos: automonitoreo, áreas vitales, valores y actividades, jerarquía, planificación y acuerdos finalmente. Luego hemos hecho alusión para explicar las dificultades frecuentes que se presentan en activación conductual. Hemos ido describiendo, ¿no?, entre ellas, por ejemplo, cuando el usuario no comprende la tarea o carece de ciertas habilidades que son necesarias para poder desarrollar las tareas, que no han sido correctamente graduadas, es decir, no se han planteado en función a que estas vayan de lo más sencillo a lo más complejo, quizás también en función a la intensidad, la frecuencia o la duración de las tareas. Todo ello hemos ido refiriendo como dificultades posibles que se presentan en la activación conductual. También hemos señalado cuáles son los pasos para la resolución de problemas en caso no haya un adecuado cumplimiento de la planificación, ¿no? Para ello se recurre a identificar las barreras, formular hipótesis y luego considerar factores también en tiempo, lugar, personas involucradas, etc. Luego hemos puesto ejemplos en función a qué hacer si la persona no hace o no cumple con la tarea. Si es necesario hacer control de estímulos, buscar otra actividad, volver a la jerarquía, cómo aplicamos la resolución de problemas, los acuerdos, o en todo caso volver a la psicoeducación. Y finalmente hemos hecho referencia al mantenimiento y la prevención de recaídas. Entonces todo esto es un proceso que requiere perseverancia, requiere un adecuado uso de los registros, fundamentalmente, para el éxito de este modelo terapéutico que se plantea en 10 sesiones y que pueden prolongarse algunas más en caso sean necesarias. Yo les agradezco la gentileza, la amabilidad de haber estado presentes siguiendo cada una de estas sesiones, y espero que sea de absoluta utilidad con respecto a su uso. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.